Ahora vamos a escuchar su palabra. ¿Cuánto quieren escuchar palabra de Dios? Escuchar la voz de Dios a través de nuestro pastor Jonathan. Así que vamos a escuchar, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan y vamos a ir al capítulo 14 y vamos a leer los versículos del 18 al 20. ¿Ok? El libro de Juan, capítulo 14 y los versículos del 18 al 20. Y la palabra de Dios dice así: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios, en esta mañana queremos levantar nuestras manos para darte gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa, reunidos, Señor, como el pueblo de Dios, y permitirnos poder adorarte, alabarte y exaltar tu nombre, Señor. Mi Dios, en esta mañana, Señor, hemos venido con un corazón, Señor, humilde, Padre, con un corazón, Padre, que te dice, mi Dios, que sí, Padre, hemos cometido quizás algunos errores, hemos pecado contra ti, hemos contristado al Espíritu Santo. Tú mejor que nadie sabes, Señor, cómo estamos delante de ti. Pero estamos aquí en este lugar, Señor, porque reconocemos y sabemos que contigo, Señor, contigo podemos obtener el perdón, Padre, y la oportunidad de seguir, Señor, una vez más, Padre. Perdona nuestros pecados, limpia todo nuestro ser, nuestras manos, nuestra mente, mi Dios, y prepara nuestro corazón en esta mañana, Señor, para recibir tu palabra, mi Dios. Oramos por el pastor Jonathan, Padre, para que tú lo utilices, Padre, como instrumento para predicar tu palabra, Señor. Quita toda distracción, quita todo obstáculo, Señor, que se quiera presentar, mi Dios, porque realmente queremos escuchar, Señor, un consejo, una palabra que nos anime, que nos fortalece, Señor, una palabra que nos ayude a seguir adelante, Padre, corriendo esta batalla que no es fácil, que muchas veces nos cuesta mucho, Padre, pero entendemos que si te tenemos a ti en nuestro corazón, Señor, podremos tener victoria, Padre. Toma el control absoluto de este tiempo, Señor, y háblanos, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta mañana nuevamente. ¿Y cuántos están listos para poder escuchar palabra del Señor? Amén. Así es que también saludamos a aquellos que están en la transmisión a esta hora de la mañana y están conectados con nosotros. Aquí estamos ahora en este tiempo y en esta semana nosotros nos toca poder hablar o tocar un tema de manera específica. Usted sabe que semana tras semana vamos tratando de tocar algunos temas y en función a eso vamos viendo y compartiendo. El mes, básicamente, este mes de junio era hablar acerca de Jesús y la paternidad. Gracias, hermana. Y esta semana pues nos toca poder hablar un poco acerca de Jesús y sus consejos a los padres. Si bien es cierto, en la Biblia, en la palabra de Dios, de manera literal, no hay como que una frase, una palabra, un versículo donde Jesús dice algo de forma puntual acerca de las enseñanzas del Padre, sí hay principios que se pueden coger y se pueden tomar para poder ejercer una buena labor como padre, tomando siempre como ejemplo y referencia a nuestro Padre por excelencia, ¿verdad? Así es que esto es lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana y que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Amén. Mi esposa empezó leyendo un texto a manera de introducción que, si bien es cierto, empieza con una frase de manera muy particular, que es algo que en realidad hoy en día se está haciendo muy común en realidad, ¿no? Y yo no sé si usted de repente ha prestado atención en la primera frase de este texto, pero hoy en la sociedad, en la familia, se está haciendo algo muy común, muy tradicional, se está repitiendo constantemente y se está practicando incluso, ¿no? Como algo que fuera habitual. El texto empieza diciendo: no les dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. Y si bien es cierto, el contexto en el que se habla es acerca de la venida del Espíritu Santo ante la partida física de Jesús, pues hace referencia también
a la particularidad de poder entender como familia cómo es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se comporta y se muestra con la humanidad. Se muestra y se refleja como familia, un trabajo en conjunto y en equipo, y sobre todo aquellos que tienen esa relación en Cristo Jesús con el Padre, tienen esa relación en particular de familia, son llamados hijos. Y aquí en el texto literalmente dice Jesús ante su partida, no les dejaré huérfanos, dice, ¿no? Sino más bien trata o habla de que siempre va a estar la permanencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con nosotros en todo momento y en todo lugar. Y aunque en la sociedad normalmente vamos encontrando situaciones y circunstancias que se presentan en las familias y de alguna otra manera, pues algunos hijos van creciendo sin padres, tanto física pero también emocionalmente, porque el hecho que el padre esté en casa no quiere decir que está forjando o está criando a su hijo, porque emocionalmente no puede estar presente con el hijo. Por lo tanto, también podría ser aún en ese sentido llamado de esta forma. Pues hay muchas situaciones que se presentan donde los hijos básicamente quedan huérfanos, no porque el padre fallece, sino porque el padre se ausenta o porque el padre abandona el hogar. Y esto es una figura que Jesús lo establece de manera puntual y literal aquí, que aunque en la sociedad pase eso, en la relación que nosotros vamos a tener con el Padre, jamás va a pasar. Esa es una promesa, jamás va a suceder. Aunque nosotros hayamos visto, aún aunque nosotros hayamos experimentado eso en nuestras vidas, eso no va a suceder ni se va a repetir con el Padre. Eso no va a pasar. Jamás estaremos huérfanos porque Él cumple su promesa y Él nos promete que estará con nosotros hasta el final, todos los días de nuestras vidas. Por eso quería yo empezar con esta parte y con este texto de manera puntual para poder hacer énfasis de las enseñanzas de la palabra de Dios y no tanto de la cultura o de la sociedad en la que vivimos, donde muchas veces somos de alguna otra manera influenciados y arrastrados a ese estilo, a esa forma de vivir y vamos constantemente repitiendo un poco los patrones que se ejercieron de generación en generación. Así es que también quería mencionar a manera de introducción, pues, definitivamente de que la labor de un padre biológico es insustituible en el desarrollo y la formación de un hijo. ¿Cuánto estamos de acuerdo con ello? No se puede reemplazar, no es reemplazable la labor del padre en la familia. Esto, aunque algunos consideren que sí, esto sucede de esta forma y vamos a ver algunas razones porque según algunas estadísticas que también encontré, acerca de una organización que estudia un poco este tipo de situaciones, pues se ve algunas situaciones o tendencias o consecuencias que pasan en los hijos que tienen la ausencia del padre. Por ejemplo, estos hijos son 5 veces más propensos, dice, a ser pobres en su adultez. Dice, son 20 veces más propensos a los desórdenes de conducta. 14 veces más propensos a poder violar, dice, ¿no? 10 veces más propensos a ser drogadictos o estar en una adicción. 20 veces más propensos a la depresión. 5 veces más propensos a cometer suicidio. 32 veces más propensos a escapar o a salir o a huir del hogar. Y son estadísticas que se van presentando según los estudios que se van haciendo en hogares donde la ausencia del padre es reflejada. Y aunque algunos de repente y en la sociedad se pueda establecer o se pueda considerar de que la ausencia del padre se pueda suplir, pues vemos las consecuencias que están pasando día a día y sin de repente hacer mucho más análisis, solamente poniéndonos a pensar la sociedad el día de hoy cómo está, cómo están creciendo y cómo están los valores en los jóvenes hoy en día, no de todos, pero sí del mundo en realidad, porque creo que para nadie es ajeno lo que podamos ver en televisión. Para nadie es ajeno lo que podamos ver en las noticias. Las noticias salen y pasan y constantemente vamos viendo el comportamiento de la sociedad que se ve reflejada justamente en ello. Pero si vamos a tratar de poder solamente analizar eso, retrocedamos algunos años atrás y busquemos de repente hacer algún tipo de comparación. Aunque el pecado siempre ha estado, es también importante mencionar que la moralidad se ha ido más bien degenerando año tras año mientras ha ido pasando y también la forma, el concepto de poder hacer familia o de poder ejercer una labor de padre o de madre también se ha ido cambiando y se ha ido reemplazando. Hoy en día, por ejemplo, una familia puede ser constituida entre 2 padres y 2 madres. No, esos son conceptos que podemos ver y que se van defendiendo incluso, y creo que tú no eres ajeno a ello, porque en estas fechas, por ejemplo, en los colegios, en las entidades educativas donde se celebran Día de la Madre y Día del Padre, y la invitación es abierta,
y si no es a veces un colegio cristiano, sino en particular normal, pues llegan a veces a la celebración 2 padres, 2 varones o 2 mujeres. Y es algo que normalmente se va repitiendo y podemos verlo en nuestro país, pero también fuera del país se va haciendo con mucha más fuerza. Son conceptos que se van estableciendo y van influenciando para poder de alguna otra manera distorsionar tanto el concepto de familia, pero también la labor del padre. Y las consecuencias se van a ir dando porque los jóvenes van a ir creciendo con este tipo de tendencias o con este tipo de consecuencias que acabamos de leer. Así es que la ausencia paterna, tanto de forma física y emocional, pues tiene un efecto interminable en la familia y en la sociedad. Es lo que vemos hoy en día, comúnmente. Su prevención y solución en el presente y para el futuro requiere de cambios en los patrones de crianza y en los estilos de vida. Y nosotros creemos que la única forma en la que de repente se puede ejercer un concepto fundamental, principal de familia y de la labor de padre y madre está sustentada en la palabra de Dios, porque de esa forma podemos alcanzar el objetivo que Dios ha establecido para la familia y poder ser buenos padres y buenas madres. Así es que, ¿cuántos creen que en la palabra de Dios podemos encontrar ello? ¿Amén? Así es que, pero la realidad es todo lo contrario. La realidad nos lleva a pensar que los padres se establecen sus propios patrones, sus propios conceptos, viven conforme a las influencias postmodernas que hoy encontramos, pero hay otros también que arrastran las enseñanzas, las crianzas que tuvieron años atrás cuando ellos fueron pequeños. También se van estableciendo y se van forjando poco a poco en esa situación y esos patrones se van repitiendo mientras van creciendo y mientras se convierten en padre y de esta forma van replicando lo que aprendieron, ya sea a la fuerza o a la mala, van replicando a sus hijos y se va estableciendo en las nuevas familias. Por eso es importante entrar un poco en la palabra de Dios y también tratar de poder forjar el camino en función a lo que las Escrituras establecen. Así es que si queremos ser buenos padres, pues debemos evidentemente, creo y considero, poner en práctica los consejos que Jesús ha dejado conforme a su palabra, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar de alguna otra manera a poder ser mejores padres y a vivir conforme a la palabra de Dios, evidentemente a través de la obediencia a su palabra. Esto entonces nos va a ayudar a poder llegar y alcanzar justamente eso. Hoy en día incluso se podría mencionar de que también se celebran modelos de padre en el mundo, ¿no? Modelos de padres donde se pueden ver de repente a 2 hombres que de alguna otra manera puedan ser reconocidos, celebridades, actores, influencers y de alguna otra manera, y la sociedad que hace los reconoce como modelos de padres, ¿verdad? Y podemos encontrar algunas otras formas que en internet van a abundar en realidad, tanto de ambos padres varones o de mujeres en todo caso, formando una familia. Y son reconocidos y son celebrados como tales. Pero nosotros tenemos que tener cuidado aún en la influencia que podamos recibir para poder permitir ello y tenemos que sustentarnos y basarnos en lo que la palabra de Dios dice. Y ahí nosotros como padres ejercemos también una labor importante, porque la enseñanza y los principios que nosotros transmitamos en el hogar a nuestros hijos van a ayudar de manera esencial a que ellos crezcan conforme a los patrones que la palabra de Dios dice y no a lo que el mundo dice. Porque el mundo y las influencias seguirán aumentando y cada vez peor, hermanos. Eso es inevitable. No vamos a poder quitar ni sacar eso de este mundo, pero si hay algo que nosotros vamos a poder hacer es luchar y combatir, pero para eso necesitamos buenos cimientos en función a la palabra de Dios y poder combatir desde casa, dando esos principios y compartiendo con nuestros hijos, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer el mundo. Y ahí es donde vienen los problemas y donde ellos ya crecen con influencias y entran a la casa con ese tipo de influencias y nosotros ahí recién queremos luchar, combatir, pero a veces es un poco tarde o a veces cuesta un poco más. Pero a pesar de ello, reconozcamos lo que la palabra de Dios dice, que para Dios no hay nada imposible. ¿Amén? Así es que a pesar de que hubiese algún tipo de influencia que de repente por algún momento nosotros nos desatendimos, pues tenemos de confiar en lo que la palabra de Dios dice, que para Dios no hay nada imposible. Y tenemos que poner nuestra mirada en el Señor y nuevamente compartir, ejercer, enseñar, instruir, mientras nuestros hijos estén en casa, los principios y los valores que la palabra de Dios establece. ¿Ok? Entonces, en función a esto, yo solamente quiero compartir 3 consejos, nada más de manera puntual. 3 consejos que posiblemente usted los haya escuchado, pero quiero compartir en función a lo que he podido encontrar en la palabra del Señor, 3 consejos que nos van a ayudar a poder de alguna otra manera ser estos padres que Dios espera, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros aquí anhelamos siempre ser buenos padres. Y creo que la única forma en poder alcanzar ese objetivo es siempre poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús y obedeciendo su palabra. ¿Amén? Vamos entonces con el primer consejo. El primer consejo es:
que viene para los padres de parte de Jesús es sé ejemplo, ¿ok? Sé ejemplo. Vamos a leer el texto, Juan 5, versículo 19. Dice así: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, dice. Estas son las palabras de Jesús. Y Jesús normalmente en cada situación que se pasaba conversando, enseñando, instruyendo, pues de alguna otra manera fue cuestionado y fue juzgado y algunas veces criticado, pero él siempre decía, yo nada hago por mí mismo, todo lo que oigo, lo que veo hacer a mi Padre, eso hago igualmente, de la misma forma, repito todo lo que he visto hacer a mi Padre. Y este principio, si bien es cierto, está establecido en un contexto diferente, pues queda también marcado para poder entender. Y creo que los que tienen hijos se pueden dar cuenta con mucha más razón que nuestros hijos aprenden más que por nuestras palabras, aprenden más por nuestro ejemplo, ¿sí o no? Ellos aprenden más por nuestro ejemplo. Bueno, algunos investigadores dicen que las neuronas espejo son las que se activan en ese momento y de alguna otra manera, mientras van creciendo, pues van justamente copiando esos patrones por lo que ven, por lo que escuchan. ¿Y a quiénes ven más entonces en la casa? A los padres, ¿sí o no? Pero cuando los padres están ausentes, ¿con quién entonces comparten más? ¿De quién aprenden más? Porque de alguna otra manera ellos van a aprender por imitación, van a observar, van a ver el ejemplo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado ahí y tenemos que ser buenos ejemplos, tenemos que ser de ejemplo, con todo lo que hagamos y con todo lo que nosotros podamos mirar o hacer o decir incluso, ¿no? Porque si no, como te digo, otras personas van a reemplazar o reemplazarán la función que te toca hacer a ti. Tu hijo seguirá tu ejemplo muchas veces y no necesariamente tu consejo. Yo no sé cuántos padres tienen hijos aquí, pero muchas veces los hijos no siguen el consejo de palabra. Muchas veces. Yo creo que algunos, más cuando tienen hijos en la adolescencia, un poco como que nos desesperamos porque vemos que no funciona, ¿no? Los consejos y reiterativamente estamos ahí. Pero los hijos normalmente no van a seguir el consejo de palabras, sino lo que van a seguir más bien es tu ejemplo. Van a seguir tu ejemplo. Por eso tienes que tener cuidado cómo te comportas, qué es lo que haces. La mayoría de los niños oyen lo que dices, incluso algunos hacen lo que dicen, pero todos los niños hacen lo que haces. ¿No te has dado cuenta que cuando son niños pequeños ellos quieren en todo lugar hacer lo que tú haces? Todo lo que tú haces ellos quieren hacer. Si tú estás de repente barriendo, si tú estás pintando, si tú estás lavando, ellos quieren estar metidos ahí, ellos quieren. Se quieren poner esto, se quieren poner lo otro, porque se van ahí activando, como dicen, las neuronas espejo. Y de alguna otra manera van imitando y van creciendo con eso mientras van avanzando en la edad. Así es que tienes que entender esto. Conforme vayan creciendo, tu hijo optará por imitar tus conductas. Incluso podrás ser consciente de formas de comportamiento tuyas que no sabías y que tenías. Y que desde ese momento, al verlas reflejado en tu hijo, te diste cuenta que tienes ese patrón de conducta. Pues a mí me pasó, yo tengo un hijo que tiene 4 años y hace poco me pasó algo muy curioso en realidad y que me llevó a entender un poco esto. Pues salía de poder hacer un retiro de dinero de un agente y siempre cuando sales del agente te dan un vouchercito chiquito, ¿no? Te dan así como un tiquecito donde sale cuánto es lo que has retirado. Y yo normal salgo con mi hijo cogido de la mano y de pronto le hago una bolita al papelito y agarro y lo pateo. Pero así fue, de manera natural, inconsciente, salió y de pronto me dijo, papá, no, me dice, ¿qué es lo que había pasado? Y él me empieza a comentar en ese momento que había aprendido en el colegio que el mundo se tiene que cuidar y que no se tiene que ensuciar al mundo. Y me dijo entonces en ese momento, recoge. Y lo tuve que recoger. Y le pedí perdón. No, hijo, perdón, fue algo de juego nada más. No fue algo como que quise tirar la basura al piso, ¿no? Fue algo de juego. Nos íbamos caminando para dar el encuentro a mi esposa, a su mamá, y cuando nos llegamos al punto para dar el encuentro, pues le cuenta lo que pasó. Le dice a su mamá, mamá, papá, ¿no sabes lo que ha hecho papá? Algo así, ¿no? Entre sus palabras y media lengua. Papá, lo que ha hecho es agarrar el papel y ¡pum! Lo pateó así con su gesto. ¡Pum! Lo pateó, dice. Y yo tuve que decirle en ese momento, pero no, lo recogí nuevamente y pedí perdón. Así es que no fue porque tuve la intención. Pero rápidamente ellos están captando y están viendo todo. Yo pensé que él no se iba a dar cuenta, porque cuando él me acompaña, él está mirando los juguetes, él está mirando otra cosa, está mirando las vitrinas, no está mirando lo que yo hago. Pero en ese momento me di cuenta que sí está mirando y sí está observando, y está viendo y está tratando de poder imitar absolutamente todo.
Otra situación pasó en casa y es que con mi esposa tratamos de hacer los hábitos siempre en la noche de que ellos duerman temprano y de que puedan orar también en lo posible antes de acostarse, de rodillas. Y a veces nosotros llegamos de alguna reunión o de alguna situación cansados con mi esposa. Y a veces es un poco tarde y queremos que vayan rápido a la cama. Y queremos como que de alguna otra forma obviar ese proceso. Y en una oportunidad mi hijo nos dijo de manera literal, papá, de rodillas. Y en ese momento tuve que simplemente recibir y rápidamente rodillas, pero estábamos recontra agotados. Pero mi hijo de 3 años en ese momento nos decía de rodillas. ¿Por qué? Porque había quedado un patrón marcado en él y él reconoce y se da cuenta que es por imitación porque de esa forma le habíamos enseñado y le seguimos instruyendo. Pero hay cosas que se van forjando desde pequeños y van creciendo mientras van desarrollándose en la vida. Por lo tanto, algunos van a seguir el consejo de palabra, pero otros, la mayoría, van a seguir y van a hacer lo que tú haces. Por eso tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado con absolutamente todo, nuestras posturas, nuestras palabras, nuestra forma de vivir, todo lo que vamos a hacer absolutamente, tenemos que tener cuidado. Si hay algo que queremos que nuestros hijos respeten a su madre, pues nosotros tenemos que mostrar el ejemplo. Debemos de respetar a nuestras esposas con nuestras palabras, con nuestros hechos, absolutamente todo, porque en casa ellos ven. Queremos que no hayan gritos, queremos que no hayan de alguna otra manera cosas que puedan distorsionar o doler o quebrantar la relación en casa, nosotros somos los ejemplos. Y tenemos que pensar en todo, tenemos que pensar y darnos cuenta. A veces incluso tenemos que saber en qué momento incluso llamar la atención, callar. ¿Para qué? Para poder justo instruir, llevar el mensaje correcto que nuestros hijos tienen que recibir en ese momento. Por eso es que tenemos que tener cuidado con ello, porque ellos absolutamente todo están repitiendo. Y tenemos que ser ejemplo con eso, pero con la ayuda del Señor lo podemos hacer, ¿amén? Así es que podemos ser buenos padres, buenos ejemplos, porque tenemos un ejemplo por excelencia, que es el Dios Padre, ¿amén? Los padres son el primer modelo de una vida cristiana para los hijos, absolutamente. No es el colegio, ni tampoco la iglesia. Es en casa, es en la familia, es en el hogar, donde nosotros vamos a tener justamente el primer modelo para nuestros hijos. Porque a veces nosotros nos queremos desatender de ello y mandamos a la iglesia o los colocamos en un colegio cristiano para que justamente aprendan principios cristianos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, los padres, de poder inculcar y de poder ejercer esa enseñanza de aquellos principios. La forma de amar y servir a Dios se convierte en la mayor influencia para ellos. Lo que hablamos y lo que hacemos es lo que al final quedará como enseñanza para los hijos. Así es que encontré por ahí una frase de María Teresa de Calcuta que decía: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. No te preocupes porque tus hijos no te escuchan, ellos te observan todo el día. A veces nosotros nos frustramos porque repetimos constantemente los consejos y las enseñanzas, pero no nos damos cuenta que ellos nos están mirando. Y ellos están aprendiendo más por la imitación que por nuestras palabras, porque a veces nosotros somos incoherentes con nuestras palabras y con nuestras acciones, porque enseñamos y decimos una cosa, pero nos comportamos de otra, ¿sí o no? Por eso tenemos que tener cuidado. Y ellos van viendo, ellos van absorbiendo, ellos se dan cuenta, como dice esta frase: no te preocupes porque tus hijos no te escuchan, ellos te observan todo el día. Debemos preocuparnos más por nuestras acciones que por lo que podamos decir, porque eso es lo que va a marcar a nuestros hijos en casa, en el hogar. Así es que otra de las cosas, la instrucción más poderosa que podemos ofrecer a nuestros hijos es la que va acompañada siempre del ejemplo. Esta es la instrucción más poderosa, más que cualquier otra cosa que podamos hacer. Es el ejemplo que podamos darles. Si vamos a pedir a nuestros hijos que respeten a su madre, debemos hacerlo primero. El ejemplo siempre tiene un poder extraordinario. Y esto básicamente se va a ver reflejado en la historia bíblica. ¿Cuántos recuerdan, por ejemplo, cuando Abraham negó a su esposa? Simplemente por cuidar su integridad. ¿Recuerdan o no? Cuando él negó a su esposa para cuidar su integridad. Y de pronto, pasado el tiempo, porque no me voy a meter un poco en contar el texto, ni tampoco mencionar un poco la historia y los versículos, pero pasado el tiempo tuvo a su hijo Isaac. Y la historia dice que Isaac repitió lo mismo. Negó también a su esposa por buscar su bienestar y cuidar su integridad. El hijo repitió lo mismo que el padre hizo años después. Y eso está reflejado ahí en la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado y entender que el ejemplo tiene un poder extraordinario, tanto para enseñar como para poder incluso destruir el hogar o la familia. Tenemos que tener cuidado con ello. ¿Ok? ¿El mal ejemplo puede destruir a una generación entera? Seguro que sí. Aunque parezca exagerado, déjenme decirles que en la Biblia pasó. ¿Cuántos recuerdan lo que pasó, por ejemplo, en Jueces, en el capítulo 2?
Cuando la generación de Josué se dedicó a trabajar, a poder solamente alcanzar bienes, a poder solamente involucrarse en las guerras, en las posesiones materiales, y no amaron a Dios, ni fueron un buen ejemplo para sus hijos. Porque dice el texto de forma literal, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, no conocía la obra que él había hecho por Israel. Y aquí queda marcada una frase: lo que los padres practican con moderación, los hijos lo harán con exageración. Después de los hijos de Israel que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice que sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y se fueron tras otros dioses. ¿Quién tuvo la responsabilidad de enseñar acerca de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel en ese momento? Los padres. Pero dice que después de esa generación surgió una nueva generación que no conocía a Jehová y que más bien servía a los Baales, a dioses paganos. Cuando había sido una generación que amaba y había visto los prodigios y las señales de Dios en medio de todas las cosas y las circunstancias que habían pasado. Por eso tenemos que tener cuidado, porque el mal ejemplo puede destruir una generación entera. Y el mal ejemplo que los padres podamos dar puede destruir la generación de nuestros hijos. Por eso tenemos que tener cuidado y tenemos que ser buenos ejemplos en todo momento. Si queremos ver que nuestros hijos, nuestros nietos puedan crecer conforme a lo establecido de la palabra de Dios y puedan crecer saludablemente, el ejemplo que nosotros podamos transmitir va a ser justamente lo que va a marcar en la vida de ellos. El segundo consejo, edifica con tus palabras. Lucas 3, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En otras palabras y otras versiones va a decir: tú eres mi Hijo amado, a quien yo amo y quiero mucho. Y era una voz que descendía del cielo de parte del Padre para con el Hijo Jesús en medio del público, en medio de la ciudad o de las personas que estaban rodeando en ese momento. Y esto es algo que quiero que puedas prestar atención. Aunque si bien es cierto, no es un principio directamente, como dije, mencionado para los padres, sí es algo que puede aplicar para los padres. Porque mira, el Padre que está en los cielos dice una palabra de ánimo, una expresión agradable para con su Hijo de forma pública. Mi pregunta es: ¿cuántas veces nosotros los padres hemos dicho cosas buenas de nuestros hijos en público? Porque normalmente en público nosotros lo que hacemos, ¿qué es? Corregirlos, ¿sí o no? ¡Ey, ven para acá! Oye, no subas para allá. ¡Ey, pórtate bien! Toda la vida contigo. No vayas, no agarres eso. No, ven para acá. ¡Ey, saco mi correa! Y en público normalmente hacemos eso. Pero cuando nosotros reconocemos, por ejemplo, algo agradable para nuestros hijos, ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos en público que los amamos y los queremos mucho? Esto es importante porque puede marcar incluso la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan palabras de ánimo, como nosotros también. Nuestros hijos necesitan palabras de ánimo. Mucho de lo que platicamos con nuestros hijos siempre está dirigido a corregirlos, a tratar de enseñarles, de hacerles entender, de cambiar cierta actitud. Frecuentemente nosotros los padres ponemos más atención en las faltas de los hijos que en sus esfuerzos y logros. Difícilmente estamos reconociendo los esfuerzos y los logros obtenidos por nuestros hijos, pero normalmente siempre estamos viendo los defectos y las situaciones en las que ellos se equivocan. Aunque nuestra buena intención no es nuestra intención destruirlos, pero no nos damos cuenta que buscando corregir constantemente y olvidándonos reconocer los esfuerzos y los logros, estamos marcando algo en el corazón de estos jóvenes o de estos niños. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque esto puede ser trascendente en la vida de ellos. Yo he tenido la oportunidad de hace 2 semanas estar en un EJEC. Fui invitado, la iglesia fue invitada en realidad y me designaron a mí a poder hacer este EJEC para un colegio que no era cristiano. Un colegio, y eran jóvenes entre 15, 16 y 17 años. 4º de secundaria y 5º de secundaria. Hermanos, fue todo un desafío para mí. ¿Por qué razón? Porque todos se conocían y el factor distractor entre ellos estaba presente. Y en algún momento casi me llego a frustrar en ese momento porque no sabía qué más poder hacer para poder captar la atención, porque todos se conocen, hermanos, todos hacían bulla, todos se distraían. Cuando tocamos los temas, el primer tema, el segundo tema, algunos prestaban atención, otros estaban ahí distraídos porque eran el grupo, ¿no? Y la edad en la que están, el colegio, todos se conocen. Pero llegamos al tema de familia. Y en el tema de familia pasó algo extraordinario. Dios se manifestó totalmente de manera espectacular. Empezamos a hablar acerca de la familia y en ese punto
es donde ellos empezaron a quebrarse y a reconocer y a abrir sus corazones. Todos, absolutamente todos se quebraron. No hubo ninguno que se quedó tranquilo en ese lugar y distraído. Todos se quebraron. ¿Por qué? Porque todos tienen necesidades en la casa, por la situación y las diferentes formas en las que atraviesan y son instruidos en el hogar. Muchos de ellos incluso se sienten solos, están en soledad y otros tienen aún hasta pensamientos de suicidio. Llegan a tal punto la depresión que solamente se quieren quitar la vida. ¿Por qué razón? Porque existen padres ausentes, no porque los hayan abandonado, sino porque su función como padre no se ejerce en ese lugar. No se ejerce en ese lugar. Cuando vi a todos los jóvenes en ese lugar quebrados, le di gloria a Dios porque ellos estaban entendiendo, recibiendo la palabra de Dios y abriendo también sus corazones para poder entender que hay alguien que los puede ayudar, que si los ha convocado en ese día era justamente para poder sanar sus heridas, restaurar sus corazones y ayudar a sus familias a través de ellos. Fue un precioso tiempo con todos ellos, pero me di cuenta en realidad que habían muchos jóvenes que a veces solamente son cuestionados en exigencia, para poder ser buenos estudiantes, buenos profesionales, alcanzar buenas notas. Y cuando de repente tienen algún aspecto negativo o algo que necesitan corregir, son duramente corregidos y algunos hasta ignorados. Y muy pocos los que son reconocidos por los esfuerzos y logros que se van obteniendo. Tenemos que tener cuidado con eso y recordar que debemos de edificar constantemente con nuestras palabras, mis hermanos. Si hay algo que nosotros podemos cometer un error es que de repente podemos decir y arrastrar un patrón, es que a nosotros no nos hicieron eso. Cuando nosotros fuimos niños, a nosotros no nos edificaban con las palabras, no teníamos palabras de ánimo, no teníamos expresiones de amor y menos en público. Porque antes, ¿cómo era la crianza? Antes, cuando nosotros nos juntamos, los que somos de mi edad para arriba, cuando se juntan, ¿qué recordamos de nuestros padres? Uy, no, la tanda que nos daba, ¿sí o no? Ahí tú no podías hablar nada en la mesa porque si no, ¡fla!, latigazo. Era una falta de respeto poder decir. Y nosotros no nos hemos dado cuenta, yo no sé, pero yo analizando me digo, cuando nosotros recordamos a nuestros padres, siempre traemos a memoria la disciplina que ellos ejercieron con nosotros, ¿sí o no? Y el castigo severo que tuvieron con nosotros. Y claro, reconocemos que si no hubiésemos tenido eso, no hubiésemos crecido derechos de repente, ¿no? En alguna forma hablando en el camino a seguir, gracias a esa severidad, a esa disciplina. Sí, y fue de repente solamente una cara de la moneda de lo que es ejercer la labor del Padre. Pero somos pocos o casi nadie recuerda alguna expresión de amor de nuestros padres para con nosotros. Esos padres que fueron severos en disciplina, que fueron duros, que formaron nuestra vida en disciplina, ¿cuántos de ellos de repente nos dijeron una palabra de amor, una expresión de ánimo? ¿Cuántos? Son muy pocos. ¿Por qué razón? Por la crianza. Porque así como nosotros fuimos criados en esa forma, ellos también fueron criados. Cuando recordamos un poco la historia de ellos, yo no sé cuántos habrán tenido la oportunidad de conversar con sus padres cuando estuvieron vivos, pero por lo menos yo sí lo tuve y siempre escuché cómo era la historia y el trato que tuvieron de mis abuelos. Si mis padres eran duros un poco conmigo, pues mis abuelos eran doblemente con ellos. Y yo estoy seguro que posiblemente haya pasado lo mismo contigo. Y a veces eso lo arrastramos de generación en generación. Y cometemos algunos errores o iguales a los que también nuestros padres cometieron. Pero hoy pasa todo lo contrario, porque ahora decimos, yo no quiero que le pase lo mismo que yo pasé a mi hijo. Yo le quiero dar lo que yo no recibí. Y claro, evitamos esa disciplina y ahora más bien somos todo amor. Compramos de todo, damos de todo, abrimos las puertas para todo, damos las oportunidades para todo y nos olvidamos de la disciplina. ¿Por qué? Porque nosotros queremos revertir la cara de la moneda en la que nosotros fuimos criados. Y ya no queremos recordar la disciplina severa, sino más bien ahora queremos dar todo lo que no recibimos o lo que recibimos no darles, porque nos costó a nosotros, nos hizo doler. Y más bien, vamos más bien cambiando un poco el ejercicio, cuando en realidad el equilibrio es ambas cosas. Pero tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. Nuestras palabras reflejan la condición de nuestro corazón. ¿Cuánto estamos de acuerdo con ello? Porque el texto dice, ¿no? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué cosa? Por eso tenemos que tener cuidado. Nuestras palabras reflejan la condición de nuestro corazón. Y aquí yo quiero decir algo muy importante. En Cristo Jesús tenemos un corazón regenerado. Y por lo tanto podemos sacar buenas cosas de nuestro corazón, en Cristo Jesús. Pero separados de Cristo jamás vamos a poder sacar buenas palabras de nuestro corazón. Jamás vamos a poder tener buenos pensamientos de nuestro corazón.
Si queremos ejercer una labor de padres conforme a la palabra de Dios, tenemos que tener un corazón regenerado y limpio constantemente. Si estamos sin Cristo, constantemente todos los días buscar limpiarnos para poder sacar buenas palabras, palabras que edifiquen, palabras de ánimo y no palabras que destruyan. Porque a veces no nos damos cuenta y en la disciplina más bien terminamos destruyendo con palabras y con términos, como que no vales para nada, toda la vida es lo mismo contigo, ya no sé qué hacer, ya no te aguanto. Y claro, es parte a veces del momento del enojo, pero tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. Creo que cuando nosotros tenemos una muy buena relación en Cristo Jesús, podemos cuidar, decir las palabras apropiadas en nuestra casa, en nuestros hijos, con nuestra familia, y de esta forma terminar edificando y no destruyendo. ¿Amén? Dile que el que está a tu costado entonces, edifica con tus palabras. Y no te olvides de ser ejemplo. Tercer y último consejo. Aprende a escuchar. Juan capítulo 11, versículo 41 al 42. No voy a leer todo el texto, parte del texto para poder ir mencionando esto, lo que dice aquí. Juan 41, 42. Jesús dice esto: Padre, gracias te doy por haberme oído o por haberme escuchado, dicen otras versiones. Yo sabía que siempre me oyes o me escuchas, dice otras versiones. Jesús diciéndole al Padre, la relación perfecta que tenía de Dios Padre y Dios Hijo hacía justamente de que Jesús se pueda acercar cuando Él estuvo en la humanidad, en la tierra aquí, buscar constantemente el rostro de Dios todos los días. Y Él dice de manera literal, Padre, yo te doy gracias porque tú siempre me escuchas. ¿Cuántos hijos terrenales podrían decir a sus padres eso? Padre, yo te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Porque hoy en día vivimos en una vida que es totalmente ajetreada, enfocados en los objetivos, en las deudas, en los pagos, en el trabajo y en algunas otras cosas más, y lo que menos tiempo tenemos es justamente para poder escuchar. O si escuchamos, lo que hacemos es distraernos, ¿no? Estamos conversando, sí, te escucho, hijo, y estoy mirando para otro lado. ¿Cuántos nos ha pasado eso? A mí también me ha pasado y no nos damos cuenta, a veces por el cansancio, por las responsabilidades. Y no escuchamos correctamente como debería ser. Tenemos que tener cuidado con eso. Si hay algo que tenemos que poner en práctica es que debemos de dar toda la atención a nuestros hijos en este momento de la crianza. Esto es básico y fundamental, porque si no lo hacemos nosotros, ellos captarán la atención de otras personas, de otros lugares, en otros lugares que ellos van a encontrar. Una de las cosas más importantes, evidentemente, es escuchar a lo que nuestro hijo nos quiere contar. ¿Cuántos jóvenes o cuántos hijos se acercan a sus padres para poder abrir su corazón y contar lo que ha pasado? No lo hacen, normalmente lo hacen con los amigos. Normalmente lo hacen con los compañeros en la escuela. ¿Por qué razón? Debemos evitar siempre, cuando prestemos atención a nuestros hijos, cualquier tipo de distractor que se pueda presentar, celulares, tareas del hogar, trabajo, etcétera, cualquier cosa, porque cuando nuestros hijos tengan problemas, cuando estén angustiados, cuando estén tristes, cuando estén solos, van a necesitar a alguien que los pueda escuchar. ¿Y quién mejor que los padres? ¿Quién mejor que los padres? Porque si no están los padres, ellos irán a otras personas. Ellos irán a otras personas y por eso te vas a dar cuenta que quieren pasar más tiempo afuera de casa que dentro de casa, porque no son prestados atención, de alguna otra manera ellos no les prestan atención en la casa y tenemos que tener cuidado con eso. Vivimos, como dije al inicio, en un estilo de vida, en una sociedad que las cosas las deseamos rápidas y somos veloces para todo y hacemos varias cosas a la vez. Pero cuando es tiempo de poder escuchar a nuestros hijos, tenemos que quitar absolutamente todo de lado y enfocarnos netamente a lo que ellos nos quieren decir. A enfocarnos netamente a lo que ellos quieren decir. Si hay algo que leí por ahí es que dice, escuchar con los ojos y no solamente con los oídos es básico y elemental para los padres. Porque los ojos a veces están puestos en otras cosas y solamente nuestros oídos en la atención a nuestros padres. Pero los ojos nos ayudan a veces a poder percibir también los mensajes corporales que nuestros hijos puedan emitir. Escuchaba o veía por ahí un video donde decían que entre los 15 a 20 o 25 minutos saliendo de la escuela es el momento donde tú te puedes dar cuenta que si tu hijo ha sufrido bullying o ha pasado una situación difícil en ese momento. Solamente en esos minutos, saliendo de la escuela. Pero a veces nosotros vamos a recoger a nuestros hijos rápido porque quiero la comida, porque me tengo que ir al trabajo, porque quiero, y ni prestamos atención a sus expresiones, ni le preguntamos a veces cómo te fue. Solamente los apuramos para poder recogerlos, pero tenemos que tener cuidado con eso.
Debemos aprender a escuchar con los ojos y no solo con los oídos, a estar atentos a sus comportamientos, porque sus expresiones también nos van a transmitir mensajes. Y nosotros, los padres, tenemos que estar atentos a ellos, porque nuevamente, si nosotros no lo hacemos, ¿quién los va a hacer? Hermanos, Satanás está buscando por ahí a tus hijos y a los míos para poder destruirlos. Y de alguna otra manera nosotros tenemos que presentar defensa ante eso y seguir los consejos que la palabra de Dios dice. Así es que vivimos en una sociedad donde la inmediatez, la prisa reinan. Somos fácilmente arrastrados por esa corriente. Aun cuando no digan absolutamente nada a los hijos, ellos siempre van a estar transmitiendo mensajes con sus expresiones corporales y tenemos que aprender a recepcionar y a poder darnos cuenta de esos mensajes. Nuestros hijos necesitan saber que estamos ahí para escucharlos, que entendemos sus preocupaciones, que valoramos y respetamos sus emociones y que tengan la absoluta confianza para poder expresar lo que están pensando sin considerar que serán duramente corregidos. Porque a veces ellos se limitan y no quieren abrir y no quieren contar porque rápidamente saben que nosotros lo vamos a reprender duramente. ¿Cuántas veces nosotros solamente hemos escuchado todo lo que ellos han dicho? A pesar de que haya estado mal, a pesar de que haya sido algo que no es correcto, que sabemos que no es correcto, pero solamente los hemos escuchado. Normalmente lo que hacemos en esos momentos es simplemente corregir. Es más, hasta a veces lo cortamos y no les dejamos hablar. Y tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. Creo que la virtud de saber escuchar es una característica de un verdadero consejero. Y yo creo que los padres quieren ser consejeros de sus hijos. ¿Amén? Porque no hay mejor razón, no hay mejor forma que los propios padres sean los propios consejeros de sus hijos y no necesiten de otros consejeros más, que solamente sean ellos los únicos a los quienes puedan buscar. Los padres deberíamos ejercer esa función en primer lugar y a partir de ahí añadir algunos otros consejos más para que puedan edificar y ayudar a la decisión que quieran tomar. Pero hoy sucede todo lo contrario. Los hijos buscan a otras personas menos a los padres. Buscan a cualquier otra persona menos a los padres. Por eso nosotros tenemos que pensar y darnos cuenta un poco en esto. La virtud de saber escuchar es una característica de un verdadero consejero. ¿Cuántos hijos andan buscando una persona que los escuche, que los apoye, que le dé un buen consejo? Muchos hijos acuden a las personas a veces equivocadas y por eso es que toman decisiones equivocadas. Porque nosotros no estuvimos en ese momento. ¿Qué mejor consejero que los padres para nuestros hijos? En el libro de Santiago dice algo muy puntual: todo hombre sea rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse. Creo que tenemos que poner en práctica esta palabra. Rápidos para poder escuchar, para poder prestar atención, dar toda la atención a nuestros hijos porque lo necesitan, mis hermanos. Si no lo hacemos nosotros, otros lo harán por ti. Conclusión. Termino con esto. En el proceso de crianza, para que nuestros hijos sean exitosos, muchas veces cometemos errores. Muchas veces nos equivocamos. Y muchas veces esos errores a veces terminan siendo marcas que van quedando en los corazones de nuestros hijos. Marcas con las que van creciendo. Y que a veces nosotros no nos damos cuenta porque justamente somos ausentes emocionalmente en la vida de ellos. Cometemos errores que a veces provocan heridas en sus corazones y no nos damos cuenta. Porque ellos no se van a abrir fácilmente en el hogar. Sí lo van a hacer con sus amigos. Y algunos por eso a veces buscan refugios. Encuentran amigos con quien tomar. Algunos a veces por eso encuentran algunos vicios y ejercen y empiezan a practicar algún tipo de adicción. Otros tienen problemas emocionales severos, constantes depresiones, intentos de suicidio y algunos se quitaron la vida. Hermanos, creo que esto es esencial en nuestra labor como padres. Tenemos una responsabilidad muy alta y que si lo hacemos en nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder lograr. Necesitamos de Cristo. Necesitamos vivir en una relación constante con Cristo Jesús. No lo vamos a poder hacer en nuestras propias fuerzas. Nunca vamos a poder cortar aún las heridas que nosotros también no hemos podido sanar si no es en Cristo Jesús. Porque a veces nosotros criamos con esas heridas que arrastramos del pasado, pero necesitamos entregar también nuestras heridas como padres a Cristo Jesús para que esto pueda ser sanado.
A mí me pasó algo muy particular. Yo hubiese querido que mi padre esté aquí el día de hoy, pero él está en la presencia de Dios. Y claro, yo siempre anhelé que él en algún momento pueda conocer del Señor y pueda estar conmigo. Esa fue mi oración constantemente, todos los días. Pero él iba a otra religión, en otra iglesia. Y muchas veces fui duramente tratado por él, por sus palabras, por su forma de ser y todo lo demás. Y recuerdo que un día incluso él expresó algo como que tú ya no eres mi hijo, literalmente, porque tú ahora tienes tu nueva familia, hablando de este lugar, de los que componemos este lugar, porque él sabía que había aceptado a Cristo Jesús. Y se había enojado tanto en su resentimiento porque había dejado de acompañarle a él a la iglesia donde él asistía. Y creo que eso hirió su orgullo, de alguna u otra forma. Y siempre hubieron momentos en los que él era áspero conmigo. De alguna u otra forma, él siempre expresaba esa aspereza, esa dureza, con palabras y con algunas acciones. En algún momento incluso quiso hacerme pasar en ridículo en una celebración de cumpleaños. Y fueron mis hermanas, que no son cristianas o que no asisten a este lugar, quienes me defendieron en su momento. Y pusieron el padre a mi papá. Y yo lo recuerdo todavía, esas situaciones que pasaron. Momentos que en ese momento marcaron, y yo siempre oraba al Señor y me postraba delante del Señor y oraba y lloraba y le decía: Señor, necesito eso. Regresando una vez del Eje, recuerdo que yo aprendí lo que es pedir perdón y perdonar, y fui y lo busqué a mi padre. Y fue en esa situación, en ese momento, que mi padre me dijo literalmente, molesto, indignado: tú ya no eres mi hijo, tú tienes otra familia. Y habían tratos como, por ejemplo, habían momentos en que habían eventos en la iglesia y el pastor, que en ese momento era el pastor Paul, de jóvenes, me decía de forma literal: pide permiso a tu papá y entonces vas a poder ir con nosotros. Había una verdadera Navidad, lo recuerdo claramente. Y yo le dije: está bien, no hay problema, porque no creo que mi papá se niegue. Si sabe que voy a ir a hacer algo bueno, ayuda social a los niños, no creo. Si antes no me decía nada cuando salía a tomar o de repente me iba a algún otro lugar, ahora no creo que me diga nada. Y fui a pedir permiso tal cual como me dijo el pastor Paul. Y cuando voy y le pido permiso, mi papá me dijo literalmente: no vas a salir, tú te quedas en la casa. Y yo vine y le dije al pastor Paul: Pastor Paul, mi papá me ha dicho que no puedo ir. ¿Puedo ir? No, te quedas, me dice. Y bueno, aprendí a respetar también las decisiones que mis papás me estaban dando, pero muchas veces él se opuso a algunas cosas que estaban aquí. Pero en el tiempo, en medio de las conversaciones y el trato que yo tuve con él, después de todo lo que he traído a memoria, recuerdo algo por encima de eso. Y es que en algún momento él me dijo algo como esto. Cuando aún era nuevo en la fe, había terminado mis cursos de bases fundamentales de la fe, era un asistente y servía en la juventud. Y él me dijo literalmente, en unas conversaciones, porque teníamos varias, cuando estábamos en casa. Y yo siempre trataba de dar pie, de dar indicio, a poder conversar, a poder tener esos tiempos, le pedía consejos, a pesar de que él se oponía y todo lo demás. Pero él me dijo algo que yo lo voy a recordar toda mi vida, que ha marcado en realidad lo que hoy en día estoy, gracias a Dios. Él me dijo literalmente esto: hijo, lo que tú quieras hacer, si tú quieres ser pastor, yo te apoyaré. Yo voy a estar contigo, yo te voy a apoyar. Y aunque en ese momento yo no pensaba en ser pastor, él me dijo eso. Y solamente esa simple palabra me ayudó mucho, marcó mucho mi vida. Me animó tanto a poder seguir en el camino del Señor después de tantas cosas que había recibido. En los últimos días de su vida, él pudo entregar su vida a Jesús. Él murió por COVID. Y aunque yo hubiese querido otra cosa, yo estuve en esos días acompañándolo con él. Tuve el privilegio, Dios me dio esa oportunidad de poder acompañarlo en esa oportunidad. Y los últimos días de su vida oramos. Y yo recuerdo literalmente que él en ese momento me dijo: hijo, quiero escuchar tu culto. Y yo saqué mi celular rápidamente porque era un domingo por la noche. Y en ese momento de pandemia me acuerdo que grabábamos los videos para que se proyecten por las transmisiones. Y yo me había grabado el día jueves porque me tocaba predicar a mí. Y el domingo en la noche salía mi mensaje. Y el que estaba predicando cuando él prendió el celular era yo, era su hijo. Y lo vimos ahí juntos. Terminando el video, terminando el mensaje, le dije: papá, ¿no quieres entregar tu vida a Jesús? Oramos ahí. Al día siguiente él perdió la vida. El Señor se lo llevó. Pero le doy gracias a Dios porque me permitió ser parte de ese instrumento, no solo de sanar las heridas por todo lo que había pasado,
sino de poder ser parte de ese momento en el que él pudo entregar su vida a Jesús. Esa es la forma de Dios, pero fue gracias a Dios, mis hermanos. Si hoy yo lloro, en realidad es porque recuerdo con alegría esto, porque Dios me dio la oportunidad, el privilegio de poder hacer esto, de poder entender y de poder no repetir de repente esos patrones que mi papá en algún momento recibió de manera errónea y que poco a poco en algún momento quisieron entrar también en mi hogar y en mi familia. Pero gracias al Señor que ejerció sanidad en mi corazón y me ayuda a poder ahora ser un modelo de padre como Él lo es. Que aunque me equivoque, trato de nuevamente enmendar mis errores y pedir perdón al Señor para poder tener unos hijos que amen a Dios con todo su corazón. Porque eso es lo que deseo. Así es que si le vas a dar un fuerte aplauso al Señor, dale fuerte, mi hermano. Hermanos, Dios tiene poder para sanar las heridas del corazón y vendarlas, no solo de tus hijos, sino también los tuyos, porque lo necesitas. Si no, seguirás cometiendo los mismos errores. Necesitas entregar todas esas heridas, todas esas cargas. Dios tiene el poder para ordenar los pasos de nuestros hijos y bendecir sus caminos. ¿Cuántos lo creen? Él quiere usarnos a nosotros, mis hermanos, como padres. Él quiere usarnos a nosotros para poder ejercer esa labor. Así es que sigue el consejo de la palabra de Dios. Recuerda, sé ejemplo, edifica con tus palabras y aprende a escuchar. Con la ayuda de Jesús podremos alcanzar la victoria en la crianza y tener hijos conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos lo creen? Así es que póngase de pie ahí en su lugar. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.